En el deslumbrante mundo de la alta sociedad, donde las fortunas se hacen y se deshacen con un susurro, una noche de gala se convierte en el escenario de un colapso que lo cambiará todo. ¿Puede un acto de valentía de una persona aparentemente invisible reescribir la historia de una dinastía y desenterrar un secreto guardado durante décadas? Quédense con nosotros para descubrirlo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La gala benéfica Estrellas de la Noche no fue solo un evento, fue un universo de poder, riqueza y ambición condensado en un solo y resplandeciente salón de baile. En su centro estaba Ricardo Vargas, un hombre cuya fortuna podía alterar el destino de naciones. Pero en el espacio de un solo latido, todo ese poder no significó nada. Mientras el champán fluía y se susurraban acuerdos multimillonarios, ocurrió lo impensable. Un jadeo recorrió a la multitud cuando el titán de la industria colapsó. Los flashes de las cámaras destellaron. La seguridad avanzó, pero todos estaban congelados. Todos, excepto una persona. Nadie notó a una camarera llamada Sofía Martínez. Lo que hizo a continuación no solo salvó una vida, sino que también destrozó una dinastía y expuso un secreto enterrado durante 26 años. El aire en el gran salón de baile del Palacio Imperial estaba cargado con el aroma del dinero, un perfume embriagador de orquídeas raras, colonias costosas y el sutil matiz metálico de la ambición. Lámparas de araña que goteaban miles de cristales proyectaban un resplandor onírico y fracturado sobre el panteón reunido de la élite de São Paulo. Esta era la gala benéfica anual, Estrellas de la Noche, una velada donde las personas más poderosas de la ciudad se reunían para mostrar públicamente su generosidad mientras consolidaban en privado los acuerdos que mantenían sus imperios en marcha. En el centro gravitacional de este universo estaba Ricardo Vargas. A los 65 años, tenía el perfil afilado y depredador de un águila, con ojos del color de un cielo invernal que no se perdían nada. Su empresa, Imperios Vargas, era un coloso con sus tentáculos envolviendo todo, desde la logística global hasta la biotecnología de vanguardia. Se movía entre la multitud con una economía de movimientos que hablaba de una confianza absoluta, un asentimiento aquí, un apretón de manos firme allá. Cada gesto era una transacción, una reafirmación de su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Sin embargo, detrás de la fachada formidable, un profundo cansancio se había asentado en sus huesos. Las sonrisas que recibía eran reflejos de su balance financiero. Las risas estaban afinadas al tono de su precio en bolsa. Era una jaula dorada, y él era su ocupante más preciado y más aislado. Su mirada pasó de los aduladores de la alta sociedad y aterrizó en su némesis corporativo, Marco Almeida. Almeida era 30 años menor, un advenedizo del polo tecnológico de Florianópolis, que había hecho su fortuna en tecnología disruptiva y se conducía con la arrogancia presumida de un hombre que creía estar inventando el futuro. «Ricardo, viejo dinosaurio», dijo Almeida, su voz un ronroneo suave y condescendiente, mientras lo interceptaba cerca de la subasta silenciosa. «Qué bueno ver que todavía te dejan salir después del anochecer». Estaba admirando la oferta de Imperios Vargas por el ala del hospital infantil. Un poco conservadora, ¿no crees? La sonrisa de Ricardo fue fina y fría. La generosidad no es una competencia, Marco. Es una responsabilidad, un concepto que tu generación parece haber reemplazado con sinergia de marca. El insulto velado dio en el blanco. La sonrisa de Almeida se tensó. Los tiempos cambian, Ricardo. Adáptate o conviértete en fósil. Mi empresa acaba de asegurar la patente de la tecnología de interfaz neuronal que tu departamento D+D ha estado persiguiendo durante 5 años. El futuro no espera por la responsabilidad. El dardo fue más afilado de lo que Ricardo esperaba. Un golpe directo a su orgullo profesional.
Una conocida sensación de opresión floreció en su pecho, un dolor sordo al que se había acostumbrado a ignorar. Su médico privado, el doctor Benítez, le había advertido sobre el estrés. «Tu corazón es una máquina de precisión, Ricardo», había dicho el doctor, «pero ha estado funcionando al máximo rendimiento durante 40 años. Incluso las leyendas necesitan descansar». El descanso era un lujo que no podía permitirse. Se apartó de Almeida, necesitando un momento para recomponerse. La opresión se estaba extendiendo, una presión fría que irradiaba por su brazo izquierdo. Lo descartó como indigestión, consecuencia de saltarse el almuerzo por una revisión trimestral brutal. Mientras tanto, abriéndose paso por el laberinto de mesas con una bandeja de copas de champán, estaba Sofía Martínez. Para los invitados ella era invisible, una parte funcional del escenario con su impecable uniforme blanco y negro. Pero para sí misma, esta sala estaba a un mundo de distancia de su realidad. En los 26 años, su vida era un apartamento estrecho en Muca, una montaña de deudas y el olor siempre un presente antiséptico del hospicio, donde su madre, Elena, se desvanecía lentamente. Sofía debía estar en su tercer año de la escuela de medicina. Había estado en la cima de su clase, una natural con un don para el diagnóstico y una manera calmante al lado de la cama. Pero entonces la esclerosis múltiple de su madre dio un giro devastador. Un tratamiento experimental prometedor, en el que había depositado todas sus esperanzas y ahorros, salió terriblemente mal, acelerando la progresión de la enfermedad. La escuela se convirtió en un lujo imposible. Servir como camarera en eventos de alto nivel como este apenas pagaba las cuentas. Su mente estaba dividida en dos pantallas. Una mitad se enfocaba en la tarea inmediata: mantener las copas llenas, evitar colisiones, permanecer desapercibida. La otra mitad era un comentario continuo de observación médica. Veía las sonrisas forzadas y notaba las pupilas dilatadas de un invitado que había bebido demasiado. Registró el leve temblor en la mano de una mujer mayor, un posible signo de inicio de Parkinson. Vio el rostro enrojecido y el brillo de sudor en Marco Almeida, probablemente por una combinación de arrogancia y alcohol. Y luego vio a Ricardo Vargas. Estaba de pie solo, de espaldas a la multitud, con una mano agarrando la cuerda de terciopelo de un poste. Notó su palidez primero, bajo las cálidas luces del salón. Su piel estaba cenicienta, casi gris. Vio la sutil tensión en su mandíbula, cómo sus nudillos estaban blancos donde agarraba la cuerda. Mientras todos los demás veían a un titán en un momento de reposo, ella vio una colección de síntomas del libro de texto: diaforesis, un posible rictus de dolor enmascarado como un ceño fruncido, la forma en que sutilmente apoyaba su peso en el poste. Su entrenamiento, enterrado pero no olvidado, le gritaba: infarto agudo de miocardio, angina de pecho. Dudó qué podía hacer. Era una camarera. Acercarse a un hombre como Ricardo Vargas la haría despedir al instante. Su gerente, una mujer severa llamada Leticia, había sido clara: son fantasmas, no ven nada, no oyen nada, no dicen nada, solo sirven. Pero la imagen de su madre, frágil e indefensa en su cama de hospicio, destelló en su mente. Había sido incapaz de detener la enfermedad que la devastó. No podía quedarse de brazos cruzados y ser impotente otra vez. Tomando una respiración profunda y estabilizadora, dejó su bandeja en un soporte de servicio cercano y comenzó a moverse hacia él, una figura pequeña y decidida, cortando un camino a través de un mar de poder indiferente. Cada instinto, cada fibra de su ser le decía que algo estaba a punto de salir terriblemente, horriblemente mal. El mundo para Ricardo Vargas se estaba reduciendo a un punto. El vibrante alboroto de la gala, la música, las risas, el tintineo de las copas se desvanecía en un rugido sordo y distante, como el sonido del océano escuchado a través de una concha marina. La opresión en su pecho ya no era un dolor sordo. Era un peso aplastante, un tornillo invisible que le exprimía la vida. Su smoking meticulosamente confeccionado de repente se sentía como una camisa de fuerza. El dolor no estaba solo en su pecho ahora.
Era un fuego abrasador que se disparaba por su brazo y hasta su mandíbula. Intentó respirar, pero sus pulmones no cooperaban. Puntos negros bailaban en su visión, eclipsando las lámparas de araña relucientes. Vio a Marco Almeida al otro lado de la sala riendo, y la vista lo llenó de una rabia impotente y repentina. No moriría aquí, no delante de él, no delante de ninguno de ellos. Intentó erguirse, recuperar el control, pero su cuerpo lo traicionó. Sus piernas cedieron y la cuerda de terciopelo se deslizó de su agarre. El sonido que siguió no fue el golpe digno de un hombre desmayándose. Fue un choque final y enfermizo. Ricardo Vargas, el titán inquebrantable, golpeó el suelo de mármol pulido con todo el peso de su cuerpo inconsciente. Una mesa cercana fue empujada y una copa de cristal de champán se hizo añicos, el sonido cortando el bullicio como un disparo. Durante 3 segundos completos, la sala quedó suspendida en la incredulidad. Luego estalló el caos. Un jadeo colectivo recorrió el salón de baile. La gente avanzó, una ola de seda y diamantes curiosamente morbosa. Los teléfonos se alzaron al instante, sus pantallas brillando como ojos malévolos, capturando la caída de un rey. «¿Que alguien haga algo?», gritó una mujer. «Llamen al 911», gritó otra voz, aunque nadie parecía moverse para hacerlo. Marco Almeida se quedó congelado, su expresión presumida reemplazada por una máscara de conmoción pálida. Los guardias de seguridad, hombres grandes entrenados para manejar amenazas externas, se abrieron paso entre la multitud, pero estaban completamente desprevenidos para una emergencia médica de esta magnitud. Formaron un círculo protector pero inútil alrededor de su cliente caído. «¿Está respirando?». Las preguntas eran frenéticas, inútiles. El círculo de espectadores era un muro de pánico y fascinación morbosa. Pero Sofía Martínez no estaba mirando. Estaba en movimiento. En el momento en que Ricardo colapsó, su vacilación se evaporó, reemplazada por un enfoque claro y frío. El salón de baile, los invitados, su trabajo, todo desapareció. Solo estaba el hombre en el suelo y el reloj corriendo. «Apártense, por favor, déjenme pasar», gritó, su voz cortando el pánico con una autoridad que incluso a ella le sorprendió. La multitud, sorprendida por esta chica uniformada que se atrevía a darles órdenes, se apartó instintivamente. Cayó de rodillas junto a Ricardo, la tela de su uniforme rozando contra el mármol duro. Los años de estudio, las noches en vela repasando libros de medicina, las horas en laboratorios de simulación, todo regresó de golpe. Sus dedos fueron directamente a su arteria carótida. Contuvo la respiración, contando. 1, 2, 3, nada, sin pulso. Sus ojos se desviaron a su pecho. No se movía. «Paro cardíaco. No está respirando, su corazón se ha detenido», anunció, su voz firme y alta. «Necesito un DA. ¿Este lugar tiene un desfibrilador externo automático?». Miró a los guardias de seguridad atónitos. «Es una caja roja o blanca en la pared. Debería estar marcada. Encuéntrenla ahora». Uno de los guardias, un hombre corpulento llamado David, salió de su estupor y comenzó a hablar por su radio. El otro miró a Sofía desconcertado. «¿Quién eres tú?». «No importa ahora», respondió ella. Sus manos ya moviéndose hacia el pecho de Ricardo. Rasgó su camisa blanca almidonada. Los botones volando por el suelo, entrelazó sus dedos, colocó el talón de su mano en el esternón y comenzó las compresiones. 1 y 2 y 3 y 4, contó en voz alta. Su voz, un metrónomo en el silencio caótico que había caído sobre la sala. El ritmo era perfecto, la profundidad exacta. Era un trabajo físico brutal. Sus brazos, acondicionados por llevar bandejas pesadas, eran fuertes, pero la fuerza requerida era inmensa. Podía sentir el leve y enfermizo ceder de sus costillas, un mal necesario para el que había sido entrenada. La multitud observaba con una fascinación atónita. Esta camarera, esta nadie, estaba golpeando el pecho de uno de los hombres más poderosos del mundo. Su rostro era una máscara de intensa concentración, su frente perlada de sudor. Marco Almeida miraba, su rostro una mezcla de horror y algo más, un destello de cálculo profesional. Un evento como este hundiría el precio de las acciones de Vargas. Aquí, el guardia David se detuvo derrapando a su lado.
entregándole la caja roja del DEA a Sofía. No perdió el ritmo. Abrió la caja de un tirón, sacando las almohadillas. Sus movimientos eran rápidos y eficientes. Siguió el diagrama, colocando una almohadilla en la parte superior derecha del pecho y la otra en el lado inferior izquierdo. «Todos atrás», ordenó. La voz automatizada de la máquina comenzó a hablar, fría y robótica, analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Los segundos se alargaron como una eternidad. Todo el salón de baile contuvo la respiración. La mirada de Sofía estaba fija en el rostro inmóvil de Ricardo. Por un instante fugaz, no vio a un multimillonario, sino a un ser humano frágil, cuya vida pendía de un hilo muy delgado. Vio las líneas de estrés grabadas alrededor de sus ojos, la vulnerabilidad que él mantenía tan cuidadosamente oculta al mundo. «Se recomienda descarga, cargando, apártense». Un zumbido agudo llenó el aire. «Despejen», gritó Sofía, sus manos flotando a centímetros del cuerpo. La máquina dio la descarga. El cuerpo de Ricardo se arqueó violentamente desde el suelo. Una sola convulsión, antes de caer de nuevo inerte. Los dedos de Sofía volvieron inmediatamente a su cuello. «Todavía nada. Sin pulso». «Reanudando compresiones», declaró, su voz tensa por el esfuerzo. Comenzó a bombear rítmicamente de nuevo, su propio corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, sus músculos gritando en protesta. El mundo se había reducido a esta única tarea desesperada. El hombre en el suelo, el mármol frío bajo sus rodillas, el latido frenético que intentaba forzar de nuevo en su corazón silencioso. No lo dejaría morir. Justo cuando estaba a punto de comenzar otro ciclo, escuchó el aullido de las sirenas acercándose afuera. Los paramédicos estaban llegando, pero sabía que para Ricardo Vargas, estos minutos, los que ella estaba luchando, eran los únicos que importaban. La llegada de los paramédicos fue un torbellino de eficiencia profesional. Se abalanzaron sobre la escena, sus movimientos precisos y practicados, un contraste marcado con la parálisis de los asistentes a la gala. Sofía, exhausta y temblando de adrenalina, cedió su posición, dando un informe clínico conciso. Hombre de unos 60 años. Colapso presenciado, sin pulso, sin respiración en la evaluación inicial. Una descarga dada por DEA, sin cambios. Aproximadamente 6 minutos de RCP continúa. El paramédico jefe, una mujer con ojos cansados y una actitud directa, le dio a Sofía un rápido asentimiento de aprecio. «Buen trabajo. Puede que le haya salvado la vida». Mientras cargaban a Ricardo en una camilla, su rostro ahora cubierto con una máscara de oxígeno, la burbuja de enfoque clínico que había protegido a Sofía finalmente estalló. El ruido del salón de baile regresó de golpe, los murmullos frenéticos, el insistente clic de las cámaras de los teléfonos. De repente fue consciente de su apariencia desaliñada, su cabello pegado a su frente sudorosa, su uniforme manchado. Su gerente, Leticia, descendió sobre ella como un halcón. «¿Qué crees que estabas haciendo?», siseó, su rostro contraído por la furia. «Asaltaste a un invitado. Arruinaste un smoking de 10.000 reales. «Estás despedida, Martínez. Toma tus cosas y vete». «Estaba salvando su vida», dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Las palabras una nueva ola de conmoción por la injusticia. Antes de que pudiera discutir más, fue engullida por un enjambre de reporteros que habían eludido la seguridad en el caos. Los micrófonos se le acercaron al rostro. «¿Cuál es tu nombre?» «¿Conocías al señor Vargas? ¿Eres enfermera?» Las preguntas eran un asalto vertiginoso. Presa del pánico, Sofía se abrió paso entre la multitud, murmurando, «Tengo que irme», y huyó por un corredor de servicio, su corazón latiendo con un ritmo doloroso contra sus costillas. No se detuvo hasta que estuvo afuera, en el aire fresco de la noche, el aullido de la ambulancia desvaneciéndose en la distancia. Despedida, había sido despedida por salvar la vida de un hombre. La absurdidad era casi irrisoria. Las siguientes 24 horas fueron una pesadilla surrealista. Su rostro estaba en todas partes. Videos granulados de teléfonos móviles de ella realizando RCP estaban en todos los canales de noticias, en todas las redes sociales. Fue apodada el ángel de la gala. Los medios, incapaces de encontrarla,
Acamparon fuera de su pequeño edificio de apartamentos en Muka, convirtiendo su vida en un espectáculo. Se quedó dentro con las persianas cerradas, el teléfono apagado, sintiéndose como una fugitiva. El segundo día, hubo un golpe fuerte y persistente en su puerta. Al mirar por la mirilla, vio a un hombre con un traje conservador impecablemente cortado. Parecía más un director de funeraria que un reportero. Con cautela abrió la puerta una rendija. «¿Señorita Sofía Martínez?», preguntó. Su voz era tranquila y mesurada. «Mi nombre es Benjamín Costa. Soy el abogado personal y amigo del señor Vargas. ¿Puedo tomar un momento de su tiempo?». De mala gana lo dejó entrar. Su pequeño apartamento, con sus muebles de segunda mano y pilas de libros de texto médicos. Se sentía claustrofóbico ante la presencia de su autoridad costosa y silenciosa. «El señor Vargas está vivo». «Señorita Martínez», comenzó Benjamín, su expresión grave, «está en cuidados intensivos en el hospital sirio-libanés, pero los médicos son inequívocos. De no haber sido por su intervención inmediata y experta, no habría sobrevivido. El daño cerebral habría sido irreversible en 4 o 5 minutos. Usted le dio ese tiempo». Una ola de alivio tan profunda que la mareó recorrió a Sofía. Estoy tan contenta de escuchar eso. El señor Vargas no tiene familia inmediata. Viva, y no es un hombre que acepte deudas a la ligera. Me ha dado instrucciones desde su cama de hospital para expresar su gratitud. Me ha autorizado a ofrecerle una muestra de su aprecio». Benjamín deslizó una carpeta de cuero elegante sobre su mesa de café. Sofía la miró, su corazón hundiéndose. Sabía lo que era esto. Dinero para silenciarla. Una recompensa para hacer que la historia desapareciera, para atar cuidadosamente los cabos sueltos de su experiencia pública cercana a la muerte. Está dispuesto a pagar la totalidad de sus préstamos estudiantiles, continuó Benjamín, su voz neutral, y ha establecido un fondo fiduciario a su nombre. El capital inicial es de 2 millones de reales. Sofía miró al hombre sin palabras. 2 millones de reales. La cifra era abstracta, sin sentido. Era una suma que podía resolver cada problema en su vida. Podía pagar el cuidado de hospicio de su madre 10 veces. Podía devolverla a la escuela de medicina sin una sola preocupación. Podía darle una vida que ni siquiera podía imaginar. Pero al mirar la carpeta, una sensación fría y nauseabunda comenzó a cuajarse en su estómago. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Fue el nombre de la empresa de Ricardo lo que lo desencadenó. Imperios Vargas. Durante el último año, se había obsesionado sobre cada fragmento de información sobre el ensayo clínico experimental en el que había participado su madre. Era un esfuerzo desesperado, un nuevo agente biológico diseñado para detener la progresión de la esclerosis múltiple. Pero para un pequeño y trágico subgrupo de pacientes, incluida su madre, había causado una respuesta autoinmune catastrófica. Sabía el nombre de la pequeña y ágil firma biotecnológica que lo había desarrollado, Biogen Labs, y sabía, por una nota al pie en un informe financiero devastador, que había leído tarde una noche, que Biogen Labs había sido adquirida silenciosamente hace 2 años, absorbida con su investigación y responsabilidades, ahora perteneciendo a una entidad mucho mayor. Miró a Benjamín Costa directamente a los ojos, su voz temblando ligeramente. «Imperios Vargas», dijo, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. «Adquirieron una empresa llamada Biogen Labs hace unos 2 años». La máscara profesional de Benjamín parpadeó. Un destello de sorpresa, o tal vez reconocimiento, cruzó sus facciones. Era abogado. Sabía cómo ocultar sus pensamientos, pero por una fracción de segundo fue transparente. «Sí», admitió, su voz cautelosa. «Fue una adquisición menor, parte de nuestra expansión en la cartera biotecnológica». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. El hombre al que había salvado, el hombre que ahora le ofrecía una fortuna, una nueva vida, era el dueño de la empresa. La mismísima entidad
cuyo medicamento fallido había destruido lo que quedaba de la salud de su madre. El dinero sobre la mesa no era una recompensa, era dinero manchado de sangre, una broma cruel y cósmica entregada en una carpeta de cuero. Empujó la carpeta de vuelta por la mesa. «No», dijo, su voz temblando con una mezcla de dolor y rabia. «No puedo aceptar esto». Benjamín Costa la miró, genuinamente perplejo por primera vez. Había esperado lágrimas de gratitud, una aceptación eufórica. No había esperado esto. «Señorita Martínez, no creo que entienda». «Oh, entiendo perfectamente», interrumpió ella poniéndose de pie, su pequeño cuerpo radiando una energía feroz y repentina. «Puede decirle al señor Vargas que su dinero no es bienvenido aquí. Dígale que no acepto pagos del hombre que arruinó la vida de mi madre». El olor estéril del hospicio era el olor de la vida de Sofía. Se adhería a su ropa, su cabello, su memoria. Después de una noche sin dormir lidiando con la revelación sobre Imperios Vargas, se encontró junto a la cama de su madre. La oferta multimillonaria sintiéndose como una extremidad fantasma, una extensión de su vida que estaba allí y no estaba, y una fuente de dolor constante. Elena Martínez era una sombra de la vibrante mujer que había criado a Sofía sola. Una mujer que amaba bailar y llenaba su pequeño apartamento con el aroma de ajo y albahaca. Ahora era frágil, su cuerpo acurrucado bajo una manta blanca y fina, su respiración un susurro rítmico y superficial. La esclerosis múltiple le había robado su movilidad hace años, pero el ensayo de medicamentos fallido de Biogen Labs le había robado la mente, dejándola a la deriva en una niebla de confusión con solo momentos, fugaces de lucidez. Sofía tomó la mano fresca y frágil de su madre. «Hola, mamá», susurró, su voz cargada de lágrimas contenidas. Soy Sofía». Los ojos de Elena, de un azul pálido y nublado, se abrieron parpadeando. Por un momento hubo una chispa de reconocimiento, una leve sonrisa adornando sus labios. «Mi Sofía, mi pequeña doctora». Las palabras fueron un cuchillo en el corazón de Sofía. «Aún no, mamá, pero pronto». Era una mentira que se decía tanto a sí misma como a su madre. «Había un hombre», murmuró Elena, su voz distante, sus pensamientos flotando como copos de nieve. Olía a mar y cuero. «Hace mucho tiempo». Sofía apretó su mano intentando anclarla. Este era un nuevo fragmento de memoria, algo que nunca había mencionado antes. Pero tan rápido como apareció, el momento de claridad se desvaneció. Los ojos de Elena se desenfocaron y volvió a deslizarse al mundo silencioso e inaccesible que ahora habitaba. Sofía se quedó allí durante horas, el conflicto rugiendo dentro de ella. Los 2 millones de reales. Era una cantidad obscena de dinero, pero también era la clave. Significaba el mejor cuidado para su madre, una habitación privada, especialistas las 24 horas que podrían ofrecer algo de consuelo, alguna pequeña mejora. Significaba un futuro para ella misma, un regreso al camino que había sido forzada a abandonar. Podía convertirse en doctora y dedicar su vida a prevenir que lo que le pasó a su madre le ocurriera a alguien más, pero ¿a qué costo aceptar el dinero? Se sentía como una traición. Se sentía como absolver a Ricardo Vargas del pecado de su empresa, como ponerle un precio al sufrimiento de su madre. Era un trato con el diablo, y cualquier elección conducía a un tipo diferente de condena. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una habitación de hospital blanca y estéril, los engranajes del Imperio Vargas estaban girando. Ricardo estaba despierto, conectado a una red de monitores y sueros intravenosos. Su experiencia cercana a la muerte lo había despojado de su armadura habitual, dejándolo luciendo más viejo, más vulnerable. Junto a su cama no estaba un pariente preocupado, sino su astuto sobrino, Carlos Vargas. Carlos era el vicepresidente de Imperios Vargas, un puesto que había ganado más por linaje que por mérito. Tenía la ambición de su tío, pero nada de su visión o garra. Vio la repentina mortalidad de Ricardo no como una tragedia, sino como una oportunidad. «El consejo está preocupado». «Tío Ricardo», dijo Carlos, su voz teñida de una simpatía sintética. Las acciones cayeron un 17% después de que se difundió la noticia.
Los inversores están asustados. Ven debilidad. La mirada de Ricardo era fría. Las acciones se recuperarán. Siempre lo hacen. Preocúpate por las proyecciones del cuarto trimestre, no por los chismes. Es más que chismes, presionó Carlos, un poco demasiado ansioso. Esta camarera, esta Sofía Martínez. Los medios la están pintando como una santa de clase. Trabajadora y a ti como... Bueno, la historia necesita ser manejada. Benjamín me dijo que le ofreciste una suma ridícula de dinero y ella la rechazó. El silencio de Ricardo fue su confirmación. Y mira, te hace parecer débil, culpable incluso, continuó Carlos. Necesitamos controlar esta narrativa. Mi equipo de relaciones públicas tiene un plan. La traemos, le damos un puesto simbólico en la fundación caritativa de la empresa. La paseamos en una conferencia de prensa. La convertimos en una historia de éxito de Imperios Vargas. Tu heroína ahora parte de la familia. Es perfecto. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. No es un problema de relaciones públicas para ser manejado, Carlos. Es la mujer que salvó mi vida. La dejarás en paz. La orden fue absoluta, pero Carlos ya estaba calculando. Su tío estaba débil, sentimental. Si no podía controlar a la camarera, tal vez podría desacreditarla, desenterrar algo de suciedad, filtrar una historia de que era una oportunista. No dejaría que una chica sin nombre de Muca interfiriera con su ascenso al trono. La presión sobre Sofía vino desde otra dirección. Un sedán negro y elegante había estado estacionado frente a su edificio durante un día. Finalmente, el pasajero emergió. Marco Almeida la atrapó cuando salía a comprar comida. Su sonrisa tan pulida y depredadora como siempre. Sofía Martínez, dijo extendiendo una mano. Marco Almeida. Estuve en la gala. Lo que hiciste fue realmente notable. Sofía lo miró con desconfianza. Gracias. Mira, seré directo, dijo Almeida yendo al grano. Sé quién es Ricardo Vargas. Intentará comprar tu silencio, enterrarte en gratitud para poder controlar la historia. Tengo una oferta diferente. Mi empresa Almeida Tech está lanzando una nueva iniciativa de tecnología médica. Estamos buscando una cara pública para nuestro programa de divulgación. Alguien con experiencia del mundo real, alguien auténtico, alguien como tú. Igualaríamos la oferta de Vargas. Te pagaríamos la escuela de medicina y te daríamos una plataforma para realmente hacer una diferencia. Sofía lo miró fijamente. Era la misma oferta envuelta en un paquete diferente. Ya no era una persona. Era una mercancía, un símbolo para ser comprado y vendido por hombres poderosos. Primero Vargas, luego los planes maquiavélicos de relaciones públicas de Carlos y ahora el intento transparente de Almeida de usarla como arma contra su rival. Estaba atrapada, un peón en un juego jugado por reyes. El peso de la enfermedad de su madre, la carga aplastante de sus principios y la presión implacable de un mundo que de repente la había descubierto, se estaban volviendo insoportables. Parada en una acera agrietada en Muca, sintió que las paredes se cerraban. Tenía que hacer algo. No podía huir y no sería comprada. Solo quedaba un camino. Tenía que enfrentar al hombre en el centro de la tormenta. El ala del hospital sirio-libanés era otro mundo. Estaba silenciosa, alfombrada, con una iluminación suave y arte abstracto de buen gusto en las paredes. Parecía más un hotel de lujo que un lugar de sanación. Para Sofía, vestida con jeans simples y un suéter gastado, se sentía como cruzar al territorio enemigo. Había rechazado las llamadas de Benjamín Costa, ignorado los mensajes de Marco Almeida y esquivado a la prensa. Había venido aquí en sus propios términos. Dio su nombre en la estación de enfermeras y la reacción fue inmediata. Una enfermera senior con una calma practicada apareció. Señorita Martínez, el señor Vargas ha dado instrucciones. Por favor, venga conmigo. La habitación de Ricardo Vargas era una suite de esquina, con una vista panorámica de la ciudad que había conquistado, pero el hombre en la cama no parecía en absoluto triunfante. La red de cables aún estaba allí. El pitido rítmico del monitor cardíaco, un recordatorio constante de su fragilidad. Estaba sentado con una bandeja de comida intacta a su lado. Cuando vio a Sofía, sus ojos azul pálido
tan formidables en la gala, mostraban una expresión diferente, cansada, cautelosa y sorprendentemente curiosa. «Señorita Martínez», dijo, su voz áspera pero firme, «gracias por venir. Por favor, siéntese». Sofía permaneció de pie cerca de la puerta. «No estoy aquí para agradecerle, señor Vargas, ni estoy aquí por su dinero». Ricardo inclinó la cabeza ligeramente. «Benjamín me informó. También me informó de la razón que dio». «Biogen Labs», dijo el nombre sin inmutarse, pero Sofía vio un destello de algo en sus ojos, un dolor profundo y antiguo. «Mi madre estuvo en su ensayo para un medicamento llamado NB34», dijo Sofía, su voz baja y firme, alimentada por una ira justa que había estado reprimiendo durante un año. Fue una de las historias de éxito al principio, y luego comenzaron los efectos secundarios. No solo no la ayudó, atacó su sistema, aceleró su declive. Los médicos lo llamaron una cascada catastrófica. Su empresa los compró su investigación, sus patentes y sus fracasos. Así que, cuando me ofrece 2 millones de reales, se siente como si estuviera tratando de poner un precio a lo que su empresa le quitó a ella, a mí. Ricardo escuchó cada palabra, su expresión ilegible. El pitido del monitor permaneció constante, un contrapunto a la tormenta emocional en la habitación. Cuando terminó, un largo silencio se extendió entre ellos. «No estaba al tanto de los detalles del ensayo de NB34», dijo finalmente su voz pesada. «La adquisición fue una de docenas. Una línea en una hoja de cálculo revisada por mi gente. Eso no es una excusa. Es un fallo de mi parte. La responsabilidad es mía». La admisión simple y directa tomó a Sofía desprevenida. Había esperado negaciones, jerga legal, una desviación de la culpa. No había esperado responsabilidad. «La noche de la gala», continuó Ricardo, su mirada dirigiéndose hacia la ventana mientras caía. «Lo último que pensé fue, ¿para qué fue todo esto? Todos los acuerdos, los rivales, los números subiendo. He construido un imperio de cosas, señorita Martínez, y estaba a punto de morir completamente solo en una sala llena de gente». La miró, sus ojos sosteniendo los de ella. «No solo salvaste mi vida, me diste una pregunta que no puedo responder. Y luego entras aquí, un fantasma de un pasado que ni siquiera sabía que tenía, y rechazas mi dinero por una razón de principio. Descubro que estoy en desesperada necesidad de entender a personas como tú». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió y entró Benjamín Costa, sosteniendo un archivo delgado. Se detuvo al ver a Sofía, pero Ricardo le hizo un gesto para que entrara. «Benjamín, bien, lo tienes». «Ricardo, quizás esto pueda esperar», dijo el abogado mirando nerviosamente a Sofía. «No, no puede», insistió Ricardo. Hizo un gesto hacia el archivo. «Cuando supe quién eras, señorita Martínez, le pedí a Benjamín que investigara más a fondo la adquisición de Biogen y que investigara sobre ti. No para encontrar ventaja, sino para entender». Benjamín abrió el archivo de mala gana y le entregó una sola hoja de papel a Ricardo. Era una copia del certificado de nacimiento de Sofía. Ricardo lo miró, su respiración volviéndose superficial. El monitor cardíaco comenzó a pitar un poco más rápido. «Nombre de la madre», leyó en voz alta, su voz quebrándose. «Elena Martínez». Miró a Sofía, un lienzo de incredulidad y horror creciente. «Tu madre es Elena Martínez». «Sí», dijo Sofía, confundida por su reacción. La mano de Ricardo tembló mientras alcanzaba el cajón de su mesa de noche. Tanteó por un momento antes de sacar una billetera de cuero gastada. De un compartimento oculto, extrajo una pequeña fotografía desvaída con las esquinas suavizadas por el tiempo. Se la tendió a ella. Sofía la tomó con vacilación. La fotografía era de un hombre joven y una mujer joven de pie en un muelle bañado por el sol. El hombre era inconfundiblemente un joven Ricardo Vargas. Su cabello más oscuro, su rostro sin arrugas, una sonrisa genuina y sin reservas en sus labios. La mujer a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, era radiante. Tenía una cascada de rizos oscuros y una risa que parecía resonar desde la propia fotografía antigua. La respiración de Sofía se atascó en su garganta. Conocía ese rostro tan bien como el suyo propio. Era su madre, Elena,
la habitación quedó en silencio, salvo por el pitido frenético y acelerado del monitor cardíaco. Sofía miró desde la fotografía de la mujer, joven y feliz hasta el hombre, viejo y roto en la cama, y luego pensó en la madre que acababa de dejar en el hospicio, perdida en una niebla de memoria. Las piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía comenzaron a encajar con una fuerza devastadora e imposible. La historia que su madre a veces susurraba sobre un hombre que olía a mar. El hecho de que nunca, jamás, habló del padre de Sofía, Ricardo Vargas, el multimillonario cuya vida había salvado. El titán corporativo, cuya empresa había destruido la salud de su madre, la miraba como si estuviera viendo un fantasma. «Elena», susurró, su voz ahogada por un dolor de 26 años. La busqué durante años. Simplemente desapareció. Miró a Sofía, la pregunta que estaba demasiado aterrorizado para hacer. «Tu padre». Ella nunca me dijo nada sobre él, susurró Sofía, su mundo inclinándose sobre su eje. «No tengo padre». El pitido del monitor se convirtió en una alarma estridente y constante mientras Ricardo Vargas, por segunda vez en una semana, enfrentaba una verdad que su corazón apenas podía soportar. Estaba mirando a su hija. La alarma estridente del monitor cardíaco sacudió la habitación a la acción. Una enfermera entró corriendo, su rostro una máscara de preocupación. «Señor Vargas, su ritmo cardíaco es peligrosamente alto». «Señor, necesita calmarse». «Estoy bien», graznó Ricardo, apartándola con un gesto, sus ojos nunca dejando el rostro de Sofía. «Déjanos». La enfermera dudó, mirando los números frenéticos en la pantalla, pero la autoridad cruda en su voz era innegable. Retrocedió cerrando la puerta suavemente. El silencio que regresó fue más pesado, más profundo que antes. Estaba lleno del peso de una historia no contada, de una vida que había sido fracturada y de una conexión que había sido negada. Sofía se hundió en la silla que antes había rechazado, la fotografía desvaída aún aferrada en su mano temblorosa. La mujer sonriente en el muelle y la mujer frágil y perdida en el hospicio eran dos, mitades de una vida destrozada. Y este hombre, este poderoso extraño roto, era el eslabón perdido. «Dime», dijo Sofía, su voz apenas audible. «Dímelo todo». Y así la historia salió a borbotones de Ricardo Vargas, una confesión que había estado contenida durante más de un cuarto de siglo. Habló de un verano en Ilhabela, mucho antes de que fuera un titán de la industria. Solo era Ricardo entonces, un joven con ambición, pero también con un corazón que aún le pertenecía. Trabajaba en un empleo de verano en los muelles, intentando escapar de las expectativas asfixiantes de su propio padre dominante, Guillermo Vargas, un patriarca despiadado que había construido la primera iteración de la fortuna. Vargas. Elena. Martínez era una artista local que trabajaba como camarera para llegar a fin de mes. Estaba llena de vida, fuego y un espíritu alegre que era la antítesis de su mundo frío y calculado. Se enamoraron fuerte y rápido en un torbellino de hogueras en la playa y momentos robados en el muelle. Él le contó sus sueños. Ella le mostró cómo ver el color y la belleza en el mundo. Durante 3 meses fue verdaderamente feliz. «Iba a dejarlo todo por ella», dijo Ricardo, su voz cargada de arrepentimiento. «La empresa, mi herencia, la aprobación de mi padre. Iba a pedirle que se casara conmigo». Pero su padre, Guillermo Vargas, se enteró. Vio a Elena como una amenaza, una plebeya que diluiría el poder de la familia y distraería a su heredero. Confrontó a Ricardo, dándole un ultimátum. «Termina con la chica o serás desheredado completamente, dejado sin nada». Ricardo, joven y creyendo tontamente que podía razonar con su padre, se negó. Fue entonces cuando Guillermo jugó su carta más cruel. Interceptó una carta que Ricardo había escrito a Elena y falsificó una respuesta, una carta brutal y fría, supuestamente de Elena, diciendo que había conocido a otra persona, que su romance de verano fue solo eso, una aventura. Decía que no quería tener nada más que ver con él, destrozado y humillado, creyendo que la mujer que amaba lo había traicionado.
Ricardo regresó a São Paulo. Se lanzó al negocio familiar y cerró su corazón para siempre. Se convirtió en el hombre despiadado que el mundo conocía, un hombre construido sobre la base de una sola mentira devastadora. Nunca dejé de buscarla, susurró, las lágrimas trazando caminos por las líneas de su rostro. Contraté investigadores privados años después, tras la muerte de mi padre, pero ella había desaparecido. Era como si Elena Martínez nunca hubiera existido. Ahora sabía por qué. Ella había estado escondiéndose, protegiendo a su hija de la familia que la había descartado tan cruelmente. Las piezas encajaron para Sofía, la tristeza profunda de su madre, su feroz independencia, su negativa a hablar del pasado. No era amargura, era un escudo. «¿Biogen Labs?», preguntó Sofía, la pieza final y dolorosa del rompecabezas. El rostro de Ricardo se contrajo en una nueva ola de agonía. Tras la muerte de mi padre, descubrí toda la extensión de sus manipulaciones en los negocios, las vidas que había arruinado. Creé un brazo de inversión silencioso, una forma de financiar proyectos que pensé que podrían hacer algo bueno para expiar sus pecados. Me atrajo Biogen, porque su investigador principal estaba trabajando en una cura para una condición neurológica rara, la misma de la que había sufrido mi madre, la esposa de Guillermo. Los financié para intentar curar la enfermedad que se llevó a mi propia madre, sin saber nunca, sin imaginar, que su trabajo sería usado un día en Elena. La ironía era abrumadora, una tragedia de proporciones griegas. Al intentar expiar los pecados de su padre, había infligido sin saberlo uno nuevo sobre la única mujer que había amado. No era un monstruo. Era un hombre atrapado en una historia escrita por un fantasma. Su momento compartido de descubrimiento crudo y doloroso fue interrumpido por la vibración silenciosa del teléfono de Benjamín. «Costa», miró la pantalla, su rostro oscureciéndose. «Ricardo, lamento la interrupción, pero necesitas ver esto», dijo el abogado. Su voz sombría le entregó el teléfono a Ricardo. Era un artículo de un notorio blog de chismes financieros, publicado hace apenas minutos. El titular gritaba: «Heredero aparente de Vargas, Carlos Vargas, en conversaciones secretas con Almeida Tech para una adquisición hostil». Fuentes afirman que la salud de Ricardo Vargas está gravemente comprometida. El artículo detallaba cómo el sobrino de Ricardo, Carlos, creyendo que su tío estaba incapacitado y su reputación dañada, había hecho un pacto secreto con Marco Almeida. Planeaban filtrar información perjudicial sobre Imperios Vargas, incluyendo una versión muy manipulada del ensayo de medicamentos fallido de Biogen para hundir el precio de las acciones. Luego, con el respaldo de Almeida, Carlos lideraría una revuelta de accionistas y tomaría el control de la empresa, dividiéndola entre ellos. La traición fue rápida y absoluta. Mientras Ricardo luchaba por su vida y enfrentaba los fantasmas de su pasado, los chacales estaban rondando, listos para destrozar el trabajo de su vida. Su propia sangre, su sobrino, lideraba la carga. Ricardo miró del teléfono a Sofía. Vio no solo a la hija que nunca supo que tenía, sino a la única persona en el mundo en la que ahora podía confiar. El cansancio en sus ojos fue reemplazado por un fuego frío y familiar. Habían intentado enterrarlo. Habían confundido su momento de vulnerabilidad con debilidad. No tenían idea de con quién estaban lidiando. Y no tenían idea de que la dinastía Vargas, que pensaban que estaba terminando, acababa de encontrar a su verdadera heredera. La noticia de la traición de Carlos Vargas actuó como un poderoso estimulante. El hombre frágil y reflexivo en la cama del hospital desapareció, y en su lugar estaba el formidable estratega que había construido un imperio. La batalla por su empresa era un lenguaje que Ricardo entendía perfectamente, y no perdería. No ahora, no cuando acababa de encontrar algo por lo que valía la pena, luchar más allá de los balances y los precios de las acciones. «Benjamín», dijo Ricardo, su voz resonando con su antiguo mando, «convoca una reunión de emergencia del Consejo. Acceso remoto. Asistiré desde aquí. Y consígueme a nuestra jefa de comunicaciones, Jessica».
Ahora, durante las siguientes horas, Sofía observó con asombro cómo su padre, un hombre que acababa de conocer, desmantelaba a sus enemigos con una precisión quirúrgica. Trabajó el teléfono como un director de orquesta, su voz débil fortaleciéndose con cada comando decisivo. Aprovechó sus relaciones con miembros leales del Consejo, anticipó los movimientos de Carlos y estrategizó con su equipo legal. Era un general movilizando sus fuerzas para la guerra. Pero su golpe maestro no fue financiero, fue humano. Jessica dijo a su jefa de comunicaciones por el altavoz: «Cancela el comunicado de prensa sobre mi salud. Vamos a realizar una conferencia de prensa completa mañana por la mañana. Y no seré el único que hable». Miró directamente a Sofía. «Papá, Ricardo, no sé cómo llamarte», comenzó Sofía, su cabeza dando vueltas. «No puedo. No formo parte de tu mundo. Tú eres la única parte de mi mundo que importa ahora», dijo él, su voz suavizándose. «Carlos y Almeida están intentando usar la tragedia de tu madre como un arma contra mí. Quieren pintar a Imperius Vargas como el villano. La única forma de combatir una mentira es con la verdad, nuestra verdad». La conferencia de prensa fue un circo mediático. Se llevó a cabo en el auditorio del hospital, abarrotado de reporteros y equipos de televisión, todos esperando escuchar una historia de traiciones corporativas y la salud deteriorada de un CEO. Obtuvieron algo completamente diferente. Ricardo Vargas apareció a través de una transmisión de video en vivo, desde su habitación de hospital. Lucía cansado pero resuelto. Comenzó reconociendo el intento de adquisición hostil, confirmando los rumores de la traición de su sobrino. Explicó con claridad brutal cómo ya había contrarrestado sus movimientos, asegurando la lealtad del Consejo y protegiendo los activos de la empresa. Marco Almeida y Carlos Vargas estaban acabados antes de que siquiera comenzaran. Luego, la historia cambió. «Este ataque a mi empresa se basó en una mentira», anunció Ricardo, su voz resonando en el auditorio atónito. «Una mentira relacionada con una empresa llamada Biogen Labs y el trágico fracaso de uno de sus ensayos clínicos. Para contar la verdad sobre eso, necesito presentarles a alguien». La transmisión cambió a una segunda pantalla. En ella estaba Sofía Martínez, sentada no en el auditorio, sino en una sala tranquila y cómoda. A su lado, recostada en almohadas y luciendo más lúcida de lo que había estado en meses, gracias a un nuevo equipo de especialistas que Ricardo había traído durante la noche, estaba su madre. Elena, Sofía, con una voz clara y firme, contó su historia, no como víctima, sino como hija. Habló de la enfermedad de su madre, de su propio sueño abandonado de ser doctora y del impacto devastador del ensayo de medicamentos fallido. Los reporteros escucharon cautivados. Este era el costo humano que Carlos y Almeida habían planeado explotar. Luego, Ricardo volvió a la pantalla. «Lo que los hombres que intentaron destruir mi empresa no sabían», dijo, su voz cargada de emoción, «es que la mujer cuyo sufrimiento intentaron usar para su propio beneficio, Elena Martínez, es el gran amor de mi vida. Y la valiente joven que salvó mi vida en la gala, la mujer que intentaron comprar y manipular. Sofía Martínez es mi hija». Una ola de conmoción recorrió la sala. La historia ya no era sobre una adquisición corporativa. Era una saga de amor perdido, una hija secreta y una reunión impactante. Ricardo continuó, anunciando la creación de la Fundación Elena Martínez, dotada con colosales 5.000 millones de reales de su fortuna personal. Su misión era doble: proporcionar el mejor cuidado posible para todos los pacientes afectados negativamente por el ensayo de Biogen y financiar investigaciones transparentes, éticas y revolucionarias sobre trastornos neurológicos. Y anunció a su futura líder: «La fundación será dirigida», declaró, mirando directamente a la cámara, «por su nueva asesora médica jefe, tras su graduación de la Facultad de Medicina de la USP, a la que asistirá con una beca completa. Mi hija, la doctora Sofía Martínez Vargas. En las secuelas, el Imperio Vargas no solo se salvó, renació. Carlos fue exiliado de la empresa y de la familia, un paria en el mundo que tanto deseaba conquistar.
La reputación de Marco Almeida quedó destrozada, sus tácticas depredadoras expuestas al mundo. La vida de Sofía se transformó, pero no en la existencia vacía de una socialité que podría haber temido. Sus días se convirtieron en una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Pasaba horas preciosas y lúcidas con su madre, cuya condición ahora era manejada por los mejores médicos del mundo, brindando una medida de paz y consuelo a su capítulo final. También pasaba tiempo con su padre. Los dos tentativamente, torpemente, construyendo un puente a través de 26 años de silencio. Eran extraños con una historia compartida, encontrando su camino de regreso el uno al otro, una conversación a la vez. Fiel a su palabra, Ricardo financió su regreso a la escuela de medicina. Ya no era solo una estudiante, era una mujer con una misión. La camarera invisible había desaparecido, reemplazada por una futura líder en medicina, impulsada por un propósito personal profundo. Empuñaría el poder y los recursos del nombre Vargas, no para obtener ganancias o prestigio, sino para sanar, para reparar lo que estaba roto y para asegurar que nadie más sufriera como lo había hecho su madre. Su valiente acción en la gala no solo había salvado la vida de un hombre, había redimido su alma, corregido un error histórico y la había puesto en un camino para salvar a miles. Mas el colapso del multimillonario no fue un fin, sino un comienzo para ambos. Y así, un solo momento de caos en un salón de baile, reluciente, se convirtió en una historia de redención, reunión y renacimiento. Sofía Martínez, la camarera invisible, demostró que el verdadero poder no se mide en reales, sino en coraje y compasión. Ricardo Vargas, el rey solitario en su castillo corporativo, descubrió que el mayor tesoro que jamás poseyó fue la hija que nunca supo que tenía. Su historia nos recuerda que bajo la superficie de nuestras vidas ordinarias, conexiones extraordinarias están esperando ser encontradas y que un solo acto de valentía puede cambiarlo todo. Muestra que incluso las familias más rotas pueden encontrar una manera de sanar y que nuestras mayores tragedias a veces pueden llevarnos a nuestro verdadero propósito. Si esta historia de coraje y destino te conmovió, por favor dale like y compártela con alguien que necesite un recordatorio de que los héroes están a nuestro alrededor. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima increíble historia de la vida real. ¿Qué encontraste más impactante de esta historia? Déjanos saber en los comentarios a continuación.